presentación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy tenemos a una persona, ¿qué decir? Tenemos a Aurora Ponferrada hoy aquí con nosotros, una persona que hoy desde la delegación de la Red de Biblioteca tenemos la gran oportunidad de agradecerle toda la colaboración, todo el esfuerzo y todo el cariño que nos pone en cada actividad, en cada día, en cada letra, en todo lo que hace, porque siempre nos tiende la mano para estar aquí colaborando, ayudándonos, y desde luego que desde la Red de Biblioteca pues no podemos dejar de pasar este momento. Y nos da una tremenda alegría veros hoy todos aquí para arropar, para ver, para lanzar por primera vez este libro de Aurora Ponferrada, Amarga caña de azúcar, si corrígeme. No, está bien. ¿Está bien? Y bueno, seguro que ahora nos van a hacer una presentación que nos van a dejar con la miel en los labios para... Fer, si no lo haces tú mejor que nadie... A Fer también hay que agradecerle mucho desde la Red de Biblioteca, ¿eh? Tanto. Bueno, pues no puedo decir nada más de Aurora, que así fue una estupenda profesora, es una estupenda persona con un gran corazón. Seguro que seguirá así por el resto del tiempo que pueda, tendiéndonos la mano, y por lo menos mientras esté yo no voy a parar de contar con ustedes dos, sobre todo contigo y contigo, que son personas como tantas que hacen que la labor de la biblioteca pues llegue a todos. Que parece una tontería, pero no. Este año hemos tenido la gran oportunidad de recibir el premio a la mejor biblioteca de toda la provincia de Cádiz, y sin personas como ellos que tuvimos la oportunidad de agradecérselo, desde luego que no llegaríamos hasta donde llegaríamos. Y bueno, no quiero entretenerme más, que estoy segura que Fer, para los que lo conozcamos, va a hacer una gran presentación junto a Aurora, y ya está. Muchas gracias por venir, muchas gracias por elegirnos, y sin más espero que leáis el libro de Aurora, que creo que me han dicho que ya hay lista de espera, hacen que quien lo quiere y no lo tenga que se vaya apuntando, y después haremos una pequeña ronda de preguntitas y estará para firmar a todas las personas que quieran. Corriendo. Así que sin más, se lo dejo hacer. Gracias. Póntelo. Una solapa, tiene una solapa. Lo tengo en la mano mejor. Bueno, como tú estés más cómodo. Bueno, me alegra mucho de veros aquí en una presentación de un libro. Siempre lo dije la otra vez y vuelvo a reiterarlo. Siempre que... Me lo acerco más, gracias. Siempre que un salón de actos se llena para una presentación de un libro es una gran noticia y tenemos que celebrarlo. Más cuando, en este caso, la autora pertenece al club de lectura de la biblioteca. Un club de lectura que ya lleva 6 años, que yo llevo durante 6 años, y que empezó revisitando un poco los clásicos, pero poco a poco hemos ido introduciendo nuevas cosas, y al final lo más importante era que un poco esas letras salieran también de nosotros, no se quedaran solo en reflexión, sino que se convirtieran en nuevas palabras, ¿no? Qué mejor que darle a una biblioteca que lo que ella nos da a nosotros, que son las palabras. Entonces, es muy de agradecer que tengamos en esta ocasión, que no sea ya el primer libro que sale, sino el segundo, la segunda presentación, y la gratificación de que la máquina está puesta en que salgan muchos más. Eso yo creo que es una de las cosas que alimenta y que hacen crecer a una biblioteca. Esperemos que sí. Entonces, bueno, mi experiencia con Aurora prácticamente es desde que fundo el club de lectura. Previamente yo llevaba un taller de escritura, ella fue la primera alumna que se apuntó, todo lo hace la primera, y tal y como llegó me presentó muy pronto las bases. Ella quería escribir, era su momento, quería escribir, y por eso es un gran placer tener aquí su primera obra, que no la única, porque hay, como yo siempre digo, hay muchas letras que se quedan en los cajones, pero todo tiene su momento. Esta, por suerte, es la que tenemos hoy aquí.
Eso indica que hay brotes verdes, que se va a seguir escribiendo, que la labor está hecha y ahora pues lo que tenemos que disfrutar de lo que tenemos y empezar a prever lo siguiente. No me quiero demorar mucho más, lo que quiero es darle paso a ella porque la historia ya está escrita, pero lo más importante es la historia que se ha fraguado para que este libro llegue a nosotros. Yo creo que en una presentación eso es lo que no te vas a llevar leyendo el libro. Realmente tener las palabras de dónde se creó, dónde se fraguó la obra y los altibajos que ha tenido durante el camino y cómo al final se convierte en un objeto, para disfrutar todos los que amamos las letras como los que estamos hoy aquí. Así que, Aurora, Me toca. te doy paso, te iré interrumpiendo como suelo hacer en el taller, pero ahora mismo es todo tuyo, son todos tuyos. Bueno, gracias Fernando, no solamente por esto, porque no podría haber habido nadie mejor que él para que me presente y para que conozca mi obra, fruto de su trabajo, ¿vale? Y del mío, lógicamente. Y porque prácticamente me lo asignaste tú. Bueno, en principio quiero que sepáis de estos antecedentes míos, porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero no tenía tiempo. Bien, mi afición por la lectura fue de niña cuando escuché una radionovela como fue Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. Una novela donde imperan las costumbres victorianas, la crueldad mental y física al que fue sometido su protagonista, ni lucecita ni amarrosa. La España de entonces se paraba para escuchar la radionovela, según Guillermo Sautier Casaseca, escritor de guiones radiofónicos, al igual que lo hace hoy el fútbol. Eran folletines lacrimógenos, melodramáticos, su voz era inigualable, seducían escucharlas. Yo no entendía que las mujeres lloraran al compás de los protagonistas. Luego, con el paso de los años, entendí que muchas de ellas se veían reflejadas en los pesares que soportaban los o las protagonistas. Su protagonista, Jicklin, hosco y rudo, me atrapó, me dejó pegada a la radio. Luego vino la escritura. Esos ejercicios de redacciones o bibliografía, todo eso ayudó a escribir. Y luego las cartas de amor, esas en las que yo me exponía a mi seductor, declarando todos mis sentimientos en una hoja en blanco. No obstante, ya tenía otro, que por su envergadura no me vi preparada para empezar a leer. Era Rayuela de Julio Cortázar, un libro olvidado en la acogedora ribera de un río junto a la fuente de la Teja en Montilla. La verdad es que comencé con las instrucciones que daba el autor y no me sedujo su lectura, y allí en la estantería permaneció varios años. Este libro, que con el tiempo supe de su valor y entonces lo leí. En Magisterio estudiamos el boom hispanoamericano, así se llamaba esa asignatura, y leímos 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y Rayuela de Julio Cortázar. Con el tiempo leí a Isabel Allende y me gustó. Cuando empezó el taller de lectura, volví a leerlos. Ya fui más consciente de ese enigmático realismo mágico. La verdad es que con el taller de escritura aprendí mucho, y la lectura de libros clásicos junto con los contemporáneos me han ayudado a realizar una escritura más estructurada y pensada, con técnicas de la escritura creativa, como los anagramas, el binomio fantástico, los cadáveres exquisitos, poesía en décimas espinelas, y todo porque él se quería y nos obligaba. No obligaba a nadie, ¿eh? No. Se obligaban ellos mismos. Yo me obligaba. Bueno, el primer libro que él nos pidió que leyésemos fue Alicia en el País de las Maravillas. A mí, la verdad es que no me gustó nada la propuesta. ¿Por qué? Porque yo venía de verlo en televisión y lo que yo vi en televisión pues no me gustó.
Frankenstein o El bello Prometeo, de Mary Shelley. Me pasó igual. Había visto películas y la verdad que no me... Pero leerlo es distinto, totalmente distinto. Alicia hay que leerlo. ¿Por qué? Porque es una novela que juega con la lógica, para hacerle ver a los niños muchas cosas sobre la sociedad, sobre la vida. Todo hay que decir que yo empecé con esos libros, una cosa porque eran clásicos y porque la biblioteca había hecho unos posavasos, no sé si los recordáis, con corazones que tenían un QR para obras clásicas. Entonces yo tenía ahí mi selección, una maravillosa selección, y entonces era lo que le tocaba en aquel momento. Ya después hemos abierto fronteras. Pero, que esa revisión de los clásicos nos ha aportado muchísimas cosas. Hombre, está claro que no es lo mismo ver la película que yo vi de Frankenstein a leer la novela, no es igual. O sobre todo porque la película que yo vi era muy mala, malísima. Madame Bovary, de Flaubert, Orgullo y prejuicio, El viejo y el mar, de Hemingway, El cuervo, el poema del cuervo, de Allan Poe, Cañas y barro, de Vicente Blasco Ibáñez, Brooklyn Folly, de Paul Auster, La vieja sirena, con este me encanta, a mí este me encantó. La vieja sirena de José Luis San Pedro. Todos no iban a ser malos. No, pero que a mí me sedujo este libro. Sí. El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. 100 años de soledad y el amor en tiempos del cólera. Es decir, que lo he vuelto a leer. El infinito en un junco. Muy importante. Importante el libro, importantísimo para mí. Estupendo. La península de las casas vacías, de David Uclés, que tuvo... Afortunadamente la biblioteca lo trajo hace poquito. Fue un descubrimiento, la verdad, tener al autor aquí y un privilegio, desde luego. Y el último, no es aquí falta el libro, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Este me ha costado un poquito tragarlo, la verdad. Lo tendré que volver a leer. Es decir... Pero vámonos a tu libro. Bueno. Que eso está muy bien, pero la literatura sigue. Sigue, bueno. A mí, ¿cómo me surge a mí este libro? Él nos manda a realizar un relato sobre viajes. Y yo, en ese momento, a mí la música me anda muchas veces en la cabeza. En ese momento se me ocurre, me toca, me suena... Hawái, Bombay es un paraíso, de Mecano, como todos sabréis. Bueno, pues yo me puse a investigar. Y hice 2 relatos, uno de Mumbai y otro de Hawái. En el de Hawái empecé y encontré algo que yo ni tenía idea, ni yo sabía. Un artículo en el que un señor, profesor de una universidad de California, había venido a España con descendientes de los que emigraron a principios de siglo. Imágenes, se ven imágenes. Luego me encuentro con un libro de los años 60 que habla precisamente de todo este barullo, de la emigración, lo que supuso la emigración, las personas que se fueron 8.000 personas a Hawái, que no estamos hablando ni de 200 ni 300, 8.000 y sobre todo andaluces. No estamos hablando de un barco, estamos hablando de 4 barcos. El primero salió de Málaga, el resto salió de Gibraltar. Y entonces, pues, aquello me fue dando fuelle. También encuentro a un escritor de Málaga en un reportaje, eso está en YouTube, que había ido a un pueblecito de la serranía
y había visto una casa que ponía casas de la memoria, pero no de la memoria histórica que ahora tenemos, no. Y entró y se dio cuenta que lo que allí había eran retratos de todos los que fueron a Hawái. Entonces este hombre empezó a investigar, bueno, pues yo también lo hice, y así pues les di forma a esa emigración. Yo no quería hacer una crónica de un viaje. Eso te iba a preguntar. A mí lo que me llama la atención del libro es la estructura que ha utilizado. Muchas veces empezamos a escribir una historia y pecamos de querer contarla entera. Entonces, lo primero que me llama la atención de la estructura es que realmente toma una manera de contarla dosificando la información y creando una estructura realmente diferente. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esa estructura. Bueno, pues este libro ha tenido varios cambios porque lo he presentado anteriormente en otros concursos, pero como todo, como las cosas nunca se terminan, es como el pintor que tiene que dar el último brochazo y nunca lo termina, pues igual me pasó a mí con este libro. Lo he trabajado mucho, eso seguro. Le di la vuelta, lo cambié, le hice, bueno, hasta que ya por fin me gustó cómo quedaba. Entonces empiezo con un prólogo donde cuento quién cuenta la historia, quién es la protagonista de este libro. Se llama Lucía, es una profesora de la universidad que está haciendo su doctorado y ella quiere contar los antecedentes suyos, los antecedentes de sus abuelos, los que se quedaron en Hawái. Ella está aquí, ellos viven en Málaga, ellos están aquí desde el año 58, su padre se vino, su padre es de nacimiento hawaiano, y ella pues quiere contar la historia de sus padres, que son hawaianos, y de sus abuelos, sobre todo la pericia de sus abuelos. En Motril, donde yo sitúo la novela, aparte de Hawái y de la India. En Motril la familia tiene una hacienda dedicada, mediana, no muy grande ni muy pequeña, dedicada a la caña de azúcar, pero con el tema de la guerra de Marruecos, el tema que se llevaban a los chavales, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a la guerra, a las minas. Luego la Primera Guerra Mundial, el estrecho se iba a hacer innavegable para el comercio. El señor Wilkinson, que es el dueño y el colonialista, le compra la hacienda a tu abuelo a condición de que se vaya el abuelo con ellos, la abuela también, con ellos a trabajar a Hawái. Se lo piensan, ven las posibilidades que tienen y deciden coger ruta. Ellos se habían casado y la mujer pues sigue al marido, porque a ella también le gustaba. Entonces, esa es la historia. Y Lucía pues se dedica a recabar información de esa historia de sus abuelos. ¿Cómo? Primero, pues ¿cómo? Investigando en las bibliotecas en Madrid, en los archivos en Málaga, visitando lo que ha podido visitar ella para recabar toda la información. Pero la estructura del libro, que a lo que tú te refieres, está hecha primero con... Ahora lo diré si no me acuerdo. ¿A través de cartas? No, bueno, eso también. ¿Género epistolar? El género epistolar es muy importante en aquella época, porque no había otra forma de hacerlo. Entonces Carmen le escribe a su familia en Motril, la familia de Motril le escribe a Carmen, pero yo tengo aquí las cartas de Carmen. Y algunos retazos también de un libro que su abuelo había dejado olvidado,
en la finca y que alguien lo encontró y se lo dio a sus hermanos. Bueno, es decir, que estas personas tenían una necesidad imperiosa de contar su vida, de contar sus acontecimientos y de decirle a la gente cómo iban y lo que hacían. Lo que hacían era trabajar, trabajar y trabajar. Vamos a ver. Si se van a la caña es para trabajar, no se va para otra cosa. Entonces, lo que yo te quería eran las reflexiones. Yo empiezo el libro con el prólogo, luego las reflexiones que su abuela Carmen había realizado cuando ya se retiró, cuando ya era mayor, con 60 años ya se consideraba ella una mujer vieja en aquellos tiempos. Estamos hablando de los años la primera veintena del siglo XX, ¿eh? Entonces, esto se desarrolla sobre todo a través del año 12, que es cuando ellos se van para Hawái y que se van no en los barcos que se fueron, los demás no, se fueron con el colonialista, con el capitalista, se fueron hacia la India y en la India tuvo que estar 2 años este hombre para aprender a llevar una empresa, una gran empresa. Estuvieron 2 años en la India y luego se marcharon a Hawái. Allí se hicieron cargo de la empresa, allí tuvieron los hijos y la historia es esa. La historia de Lucía, que quiere contar la trayectoria y el porqué de esa emigración hacia Hawái. 8.000 españoles, sobre todo andaluces, de Salamanca y de Alicante y Extremadura. Esos fueron hacia Hawái. Y ahora yo ya no voy a contar el final, ¿eh? ¿No? Quiero leeros algo, quiero leeros cositas de las cosas que yo he sobresalido. Bueno. Carmen. Este cuaderno que comienzo no lo realizo con la intención de que otros lo lean. Es sobre todo para mí, para que yo no olvide, si llega el caso, la vivencia que estas tierras, con todos los acontecimientos habidos, sean rememoradas por mí y que cuando yo ya no esté, desaparezca o lo que quieran hacer, porque sé que mis hijos o mis nietos querrán leerlo. Y lo comienzo en plena madurez, cuando la familia ha dado un cambio y han ingresado otras personas y seguirán llegando como es natural. En tiempos de calma me iba con mis nietos a recorrer nuestro cerro, desde donde contemplar el paisaje, y otras veces los montaba en mi coche y nos hacíamos nuestro viaje cerca de la costa. Y allí admirábamos cómo el Pacífico reventaba en nubes de espuma sobre la costa, o a lo lejos las nieves perpetuas del Mauna Loa, que después de unos años dormidos renacía con todo su esplendor, pegándonos unos sustos increíbles. A pesar de los huracanes, volcanes y el clima, que de vez en cuando nos pegan unos sustos horribles, una vida dura de trabajo era lo que prevalecía y mi familia estaba allí. Eso era lo único que me importaba. Después de la única visita que realicé a mi querida tierra, supe que no volvería, aunque siempre albergaba la esperanza. Recuerdo aquellas tardes, ya en nuestra madurez, nuestras visitas a la loma desde la que veíamos todo el paisaje, cuando ya el sol se iba ocultando, pero era de tal belleza que nos emocionó tanto que hicimos el amor en aquellos atardeceres de nubes rojas y una sutil brisa rozaba nuestros cuerpos desnudos. Qué bonitos recuerdos, cuánto nos hemos querido y sigo queriéndote, aunque ya no estés.
Os voy a leer la primera carta que escribe Carmen cuando ya estaban de camino. Querida madre y hermanos, espero que a la llegada de esta carta os encontréis bien. Nosotros estamos parados en Turquía. Después de salir de Málaga, nos dirigimos a Marsella. Recogimos pasajeros europeos y desde allí fuimos a Estambul, en Turquía. Madre, que te enseñe Sebastián con sus libros dónde estamos. Aquí también recogimos a pasajeros y reportaron combustible y comida. Tenemos que pasar la cuarentena porque ha habido un brote de viruela surgido en uno de los pasajeros que se han subido. Menos mal que se dieron cuenta, pero ya hay algunos contagiados a los que han desembarcado. Hemos estado 40 días parados, lo que nunca había visto antes. Nos pusieron máscaras de tela, nos tapaba la nariz y la boca y nos lo atábamos detrás con lazos que nos anudábamos y no podíamos salir de nuestra zona. Así, cuando recibíamos a los camareros que nos traían la comida, nos la teníamos que poner, o si salíamos al pasillo del barco. Una situación insólita, así decían que no nos contagiábamos, pero no supimos más, todo muy en secreto. Nuestro camarote estaba junto al del señor Wilkinson, y según nuestra zona no había sido infectada, porque vamos en primera clase. Y aquí tenemos personal especial que no se comunica con las demás clases, ya sabéis, pero nada de precaución, pero toda precaución era poca. Todos llevábamos las máscaras que debíamos lavar cada día y para ello dispusimos de un desinfectante que nos proporcionaba la naviera. Yo se la lavaba al señor Wilkinson también. Según me enteré después, el desinfectante solo lo teníamos los de primera clase. ¿Cómo se la apañarían los demás? Pobre gente, qué injusticia. Desde que recalamos en Estambul no pudimos movernos de nuestra zona. Me hubiera gustado visitar la ciudad, pero no pudo ser. Durante ese tiempo, Pedro y el señor Wilkinson se dedicaron a trabajar y yo en las horas que pasábamos juntos le enseñaba inglés a Pedro. Durante el tiempo que duró la cuarentena pude coserme 2 vestidos con las telas que llevaba. Traje los patrones y me puse a ellos según las indicaciones. Hice que me subieran mi máquina de coser, que estaba en el compartimento de carga con el equipaje. Y en mi habitación Pedro me colocó mi sigma. Menos mal, madre, que usted me obligó a aprender. Usted mejor que nadie sabía que algún día me haría falta. Si no, yo no hubiese sido capaz. Ya sabe usted lo testaruda que soy. Y allí como pude terminé mis 2 trajes. Extendía la tela en la cama, encima le ponía el patrón que nos dio la costurera, que ya sabe usted que se empeñó en ello, menos mal, y dibujaba las siluetas y poco a poco iba cortando con mucho cuidado. Las horas se hacen interminables sin poder moverte, ni pasear, ni dentro ni fuera del barco. Algunas veces me pongo a coser en la terraza. La brisa es reconfortante, pues hace todavía mucho calor. El mar es tremendo, cuando está revuelto las olas son increíbles y mueve todo el barco. ¡Qué fuerza tiene el agua! Supongo que allí también hace calor, ya que estamos en la misma zona del planeta. Eso te lo explicará Sebastián. Aquí se ve mucho bullicio en la ciudad, muchos barcos que atraviesan el estrecho del Bósforo, que es como se llama. Madre sabrá que la echo mucho de menos, y a mis hermanos también, pero tengo conmigo a mi Pedro, que es un encanto. Me ha tratado con mucha delicadeza, lo que usted ya sabe, madre. No deja que haga nada, ya ves, aquí, en una habitación que puedo hacer para hacerme daño. Él se encarga de montar la máquina en la terraza cuando el tiempo acompaña, y así yo puedo coser. Se tira toda la mañana con el señor Wilkinson y se va poniendo al día. Me paso muchas horas sola, pero en cuanto llega Pedro, comemos, cenamos y él ya no me deja de abrazarme y besarme. Otras veces nos tomamos el té con el señor Wilkinson. Me siento muy dichosa. Cuando lleguemos a la India le escribiré, porque antes de continuar debemos pasar un tiempo allí. Muchos besos y abrazos para todos y a usted, madre. Cuídese mucho, su hija que la quiere, y Pedro también le manda saludos. Carmen. Primera carta. ¿Qué quiere? Que me deje Vale. explicarlo. Toma.
Todos sabemos ya que a Aurora le encanta describir, escribir, hablar. Bueno, yo voy a compartir algunas pequeñas reflexiones que además dicen mucho de ellas en el libro. Por ejemplo, en una conversación hablando de estas cartas dice: sí, hija, en ellas encontrarás más información. Mi madre era muy detallista. Narraba cada detalle para su madre y hermanos para que lo supieran todo. Y si te has dado cuenta, se ha abierto un canal contando sus reflexiones. Eso tiene la escritura, que te hace libre a la hora de expresar los sentimientos. Así por estos escritos conocí a mi madre como mujer, así que tú sabrás cómo afrontarlo, confío en ti. ¿No? Me gusta mucho cómo hace esa reflexión sobre la misma escritura, ¿no? Escribir nos hace libres. Efectivamente. Más con este libro que nos lleva a viajar, ¿no? Nos hace mucho más libres. Voy a compartir otra más. Venga, toma. Me estoy acordando que usted a nosotros de pequeños nos contaba historias como si fueran canciones o adivinanzas. Así aprendíamos sin darnos cuenta. Estoy recordando los cuentos de Caperucita Roja o el de los 3 cerditos, que sin darnos cuenta nos enseñaban que no debíamos pararnos con ningún extraño. O cuando usted nos preguntaba qué casita queríamos nosotros y contestábamos que la de ladrillo. Y es que los buenos cimientos hacen que las personas puedan defenderse mejor. Aquí viene un poco esa parte también pedagógica de Aurora y además la reivindicativa, ¿no? Sí. Pues adelante, sigue con... La preparación es fundamental, eso lo sabemos todos. Segunda carta, ya no voy a leer más, ¿eh? Tendremos que pasar a las preguntas, ¿no? Querida madre y hermanos, espero que a la llegada de esta misiva os encontréis bien. Nosotros ya hemos llegado a la India. Perdón, no he dicho. Mumbai, 5 de septiembre de 1912. Nosotros hemos llegado ya a la India. Estamos por ahora en Mumbai, o como lo llamamos nosotros, Bombay. Una vez pasada la cuarentena, nos dirigimos a Egipto. Menos mal que ya todo fue normal y pudimos pasear por las pasarelas. Evitábamos bajar a las clases inferiores. Pasamos el canal de Suez, algo insólito, una construcción que ha unido el mar Mediterráneo con el mar Rojo, que así es como se llama el que baña las costas de Egipto. No es que el agua sea roja, sino que se trata del tono que le dan las algas que en las profundidades habitan, o eso nos lo explicó uno de los marineros, así como otros países del Cuerno de África y la península de Arabia. Una enorme construcción de la que, según el señor Wilkinson, las obras de excavación comenzaron el 10 de abril de 1859 y 10 años después fue inaugurado por Su Majestad la Emperatriz Eugenia de Montijo, esposa del emperador francés Napoleón III. Su madre era española, aunque anteriormente fue otro barco el que realizó el primer viaje, como es de costumbre. Según nos cuenta este señor, en su construcción a mano murieron más de 100.000 trabajadores de la zona. Pobres criaturas obligadas a trabajar en aquellas condiciones. No me lo puedo imaginar. Entre las dos partes del canal viajábamos despacio, encajonados. Aquello resultaba inverosímil, una experiencia que no olvidaré jamás. Una vez que salimos del Mar Rojo, la cosa cambió. El paisaje pasó de verde en una parte del trayecto a transformarse completamente. En la mayor parte nos encontramos muchos desiertos que vimos conforme íbamos avanzando, sobre todo a la costa de la península de Arabia. Nunca había visto yo dunas de arena tan enormes, ese color amarillo que se refleja cuando les da el sol. A veces era tan intensa la luz del desierto que dolía en los ojos, y ese paisaje nos acompañó hasta dejar la península. Nunca había contemplado las tormentas de arena. Madre, es algo inusual. En un momento se empieza a remolinar el viento con la arena que levanta y se crea una nube tan poderosa que arremete contra todo. Pudimos contemplar cómo las caravanas paraban su trayecto y se protegían de la tormenta. En algunas ocasiones la arena del desierto nos llegaba hasta el barco, arrastrada por el viento. Hasta llegar a la India todo fue océano, mar azul, otras veces verdoso, y así todo el viaje. Unas veces tranquila y otras el barco se movía mucho a causa del oleaje y las tormentas. Aquellos relámpagos tan intensos
pude verlo en total plenitud. Usted recuerda que cuando éramos pequeños nos metía para dentro de la casa, no quería que ningún rayo nos hiciera daño. Esto lo hacía mi madre con nosotras. Agazapada detrás del cristal de mi ventanuco, lo pude contemplar en todo su esplendor. Aquella luz que por unos segundos iluminaba todo el mar, aquellos colores entre azules y amarillos, en que se tornaban las nubes cuando se desataba el rayo. No fui capaz de salir a mi terraza, el miedo me atontaba, pero Pedro sí se atrevió, aunque solo por un momento. En cuanto vio el segundo rayo cerca, se metió dentro del camarote. Menos mal que teníamos terraza, allí pasé casi todo el tiempo. Qué mal me sentó el viaje. Cada cierto tiempo me iba a vomitar al balcón, donde me pillaba, dentro de la habitación cuando no me daba tiempo de ir al baño. Como usted sabe, este fue mi primer viaje de novio, la primera vez que yo montaba en un barco, ni tan siquiera había cogido el tren en España, la primera vez que salía de mi tierra y la primera vez que pisaba un país extranjero. Yo estaba que no cabía en mí de poder tener esta aventura, de pasar por tantas experiencias inusitadas e impensables para mí. Cada vez que salía a la terraza y veía el mar, esa enormidad de agua por todas partes, no quería pensar en lo peor, pero a veces se me venía la idea y me ponía triste. Me acordaba de tantos marineros, de cómo han perdido la vida. Me acordaba de usted, madre. Si a mí me pasara algo, usted no tendría por dónde buscarme. Al final llegaba Pedro y él con sus abrazos me quitaba esa idea de la cabeza. De vez en cuando... ¿Quiere hablar? Veo a los delfines cuando nos acercamos a la costa y también hemos visto pasar numerosas ballenas. Da bastante impresión ver esos animales tan grandes y los saltos que dan con medio cuerpo fuera del agua. Los aletazos y la cola cuando la dejan caer en el agua. Es impresionante la cantidad de agua que mueven. Cerca de ella es peligroso estar. Algunas miden tanto como los barcos y usted dirá, qué exagerada soy. Pero no, madre, es así. Según cuenta, la hay más grande aún, pero esas se dejan ver poco. Me acuerdo de mis hermanos, cómo me gustaría que las viesen. Son criaturas hermosas y enormes. Y por fin llegamos a Bombay. Es una ciudad enorme, por lo que he podido ver desde el mar. En otra ocasión os escribiré, una vez instalado en la plantación. Muchos besos para todos. La que os quiere y nunca os olvidará, vuestra hija y hermana. Muchos recuerdos de Pedro también, Carmen. Ya no leo más. Un viajazo. No, ahí hay más cosas. Voy a compartir una muy cortita. Dice que el tiempo lo cura todo, y no es así. Se lleva dentro del corazón y en cuanto menos lo esperas sale a flote y te da un bofetón. Por un lado están los viajes exteriores y los viajes interiores. Bueno, alguna cosita más. Tendremos que dar también ronda de palabras a los demás, ¿no? Dos o tres preguntillas, por lo menos. Venga, ¿ya queréis que termine? Manitas. Bueno, No, yo sí me gusta. no. Bueno, pues... dime. Te voy a preguntar cuánto tiempo has estado en Oh. la realización de tu novela. Que tiene que ser... Mira, yo empecé en el 19, ¿vale? Esta novela la empecé en el 19. Lo que pasa es que la he presentado a diferentes concursos en diferentes años. Y yo ya, esta vez dije, esta va a ser la última vez que yo presente esta novela. Me daba hasta congoja, porque la he trabajado mucho, por lo menos para mí. A mí me ha costado mi esfuerzo y mi tiempo. Y casualmente la mando al concurso que hay en Ceuta de poesía y narrativa. Vale, pues pasa el tiempo, yo no recibo nada, con lo cual quiere decir que yo no gano el premio, vale. Pero recibo una carta de la editorial que hace el concurso, porque lo hace una editorial que se llama Aván Editorial, que es precisamente de un ceutí, pero la editorial está en, ¿dónde diría? Madrid. En Madrid, en un pueblo de Madrid. ¿Alcorcón? Alcorcón o algo así. Alcobenda. Alcobenda. Bueno, la cuestión es que me mandan una carta, pues una carta con mucha... Arganda. Con mucha floritura, de que estábamos bien, de que... Lo que le importaba era que el tema era totalmente desconocido.
el tema de la inmigración de 8.000 personas a Hawái. Eso era lo que realmente les interesó a ellos. ¿Me entiendes? Y yo aproveché esta oportunidad. Es una coedición, es decir, que yo me he pagado mi corrector. Que no es que la editorial ha dicho, bueno, la editorial me propuso con sus condiciones y yo vi que era una oportunidad y la aproveché. Así fue todo. Ahora, después he tenido que trabajar en el libro. Después he tenido que trabajar. A ver, David Uclés se tiró 8 años con su novela también. Y la llevó por muchas editoriales. 15. 15, es verdad, 15, 16. 15. La llevó por muchísimas editoriales que le tiraban para atrás. O sea, que es que no hay tiempo para editar, realmente. Yo siempre lo digo, que mientras más tarde, eso va como los buenos vinos, van cogiendo, la reescritura van cogiendo solera. Bueno, si quieres puedo seguir leyendo, otras cositas. Ah, que ya no queréis que escucharme, vale. Aurora, la Venga. historia es que ellos lo lean. Claro. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta más. Venga. Emocionalmente, ¿a quién le dedicas este libro? Emocionalmente, aquella. A Concha, A mi amiga Concha. Emocionalmente. Porque yo creí que no iba a llegar, Yo creí que no iba a llegar. yo al final del libro, buen libro a mi final. Estuviste muy mala, Concha. Ya. Y yo decía que no va a llegar, que no va a llegar. Venga. ¿Qué se siente al ser la Pardo Bazán de San Roque? ¡Ay, por favor! Por favor, la Pardo Bazán. Hombre, por la edad, ¿no? Pues mira, que yo a los 69 años haya publicado un libro no tiene un mérito, que digamos, no tiene mucho mérito, ¿no? Sí que tiene. Hombre, tiene mucho mérito, pero que tú has publicado mucho antes y más que yo. Sí, yo soy Pérez Galdós. La Pardo Bazán. Ah, mira, a mí, de Pardo Bazán he estado últimamente, no sé por qué, la están sacando por muchos sitios ahora. También en eso yo me veo identificada porque es una mujer que luchó por la mujer, que luchó por su estatus, por su idea. Era de dinero. Por eso es un elogio, Era de dinero, por lo tanto cabe se lo duda. podía permitir. Ella era de dinero, ella tenía dinero. Era gente de pudiente y pudo conseguir llegar hasta donde llegó. Porque Luego Carl Franco le quitó la casa. sí, es verdad. Aurora, ¿el tema para el próximo? que ¿Tema? 8 años no quiere decir que... tiene un montón de temas. Tengo un tema, que estoy trabajando en ello, lleva ya mucho tiempo, que es sobre, vamos a ver, relacionado un poco con las enfermedades mentales. No, yo no me voy a meter en profundidad, Yo muy ligerita porque yo no soy especialista en enfermedades mentales, pero van a pasar muchas cosas ahí en ese libro relacionadas con el tema. Ahí lo dejo, yo no sé si terminaré o no lo terminaré, pero Sí. ahí está. Si lo termina, que aquí tenemos que hacer las reuniones. Un librito al año de alguno del club, no está mal. Juan Carlos, ¿cómo va el tuyo? Bien. Él presentó también, él es compañero del club del taller de escritura y lectura, porque está todo junto. Sí, total. Empezamos con escritura, porque tú empezaste con nosotros con escritura. Luego te metieron el de lectura. Y después se fusionó. Se funcionó. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, concejala. Rocío, Pati. Rocío, por sus palabras hacia mí. No mentí. No, ya lo sé que no. Bueno, muchas gracias a todos y los que no están firmados ya firman.